Saludos desde Berlín en este día tan especial que deseamos consagrar al Señor. Un día que para nosotros debería ser todos los días, que dediquemos un tiempo muy especial para agradecer a nuestro Dios por todo y por todos, para dar gracias por todo, que es así como deberíamos de vivir. Y a propósito de dar gracias por todo, ha venido a nuestra memoria el sabio consejo de un querido y respetado amigo que siempre me decía: guarda tu corazón. En las peores circunstancias, contra más malas sean, guarda tu corazón. Esto es un mandato bíblico. Lo que ocurre es que cuando alguien con el que uno tiene una relación afectuosa insiste en la palabra, adquiere una dimensión muy especial. Y por eso es que hoy vamos a hablar de guardar el corazón. ¿Y de qué lo tenemos que guardar? De lo que mi amigo con mucha sabiduría decía, de las circunstancias que nos rodean, de los momentos que vivimos, de esas situaciones inesperadas que nos causan sorpresa y en la mayoría de las veces no reaccionamos adecuadamente. Entonces, para guardar el corazón, identifiquemos las situaciones que el diablo utiliza en nuestra contra, porque es la única manera de desenmascarar su obra de destrucción y de muerte, porque para eso está el diablo, para destruirnos y, si es posible, para darnos muerte. Y en la propia palabra de Dios vamos a encontrar lo que podríamos llamar el método para guardar el corazón. Una de las grandes herramientas que tiene el diablo para actuar contra nosotros no es otra cosa que la mentira, que naturalmente va casi siempre acompañado por el engaño, la falsedad. Y la mentira es una forma superior de los malos pensamientos, porque para mentir hay que elaborar una idea y hay que tratar de darle sustento para que las otras personas puedan aceptar esa mentira como una verdad. Es tremendo la mentira. Y los primeros dañados, el primer dañado con la mentira es quien miente, porque es el que no guarda su corazón. No guarda su corazón para Dios, naturalmente, lo está guardando para el diablo. En el Salmo 119, versículo 128, podemos leer: por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Y aborrecí todo camino de mentira. ¿Y qué podemos oponer a la mentira? Una sola cosa: la verdad. Y en Juan 8, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en los versículos del 31 al 33, podemos leer esta frase que es tan conocida de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es la herramienta que tenemos los hijos de Dios para luchar
contra las artimañas del diablo. La verdad frente a la mentira. Y vamos a hacer mención a otro de los instrumentos perversos con que el diablo nos ataca, podríamos decir que todo el tiempo, que no es otra cosa que la vanidad, el orgullo, la soberbia, esa actitud de sentirnos superiores a los demás. Y la vanidad está definida, o podríamos encontrar una definición de vanidad espiritual, en el libro de Proverbios, en el capítulo 30, versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Esta es una manera de que la vanidad no nos afecte. No precisamos ni pobreza ni riqueza, no la pretendamos. Y uno puede decir, ¿y quién pretende la pobreza? Pero muchas veces, dada la influencia que ha habido sobre nuestra vida, podemos llegar a pensar que la pobreza es una especie de sacrificio, pero Dios no nos pide sacrificio. Por eso el salmista dice, manténme del pan necesario. Solamente eso. Y frente a la vanidad, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 29, Jesús nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque ese es el fin de guardar el corazón, encontrar descanso, reposo. No puede ser que vivamos angustiados, exaltados, airados, todo el día y todos los días. Busquemos descanso para nuestra alma. Y eso lo vamos a encontrar con la humildad que proclamó Jesús. Y vamos a avanzar en otro aspecto con el que el diablo nos amenaza constantemente y que además lo hace con muchísima habilidad, porque este es uno de los fallos más grandes que tiene la naturaleza humana, que no es otra cosa que la envidia. Herramienta que el diablo utilizó con Eva primero y con Adán después. Esa envidia de decir, ¿por qué tenemos que aceptar un ser superior sobre nosotros si nosotros somos iguales a él? Esa perversa manipulación de las ideas y de los conceptos es la que el diablo usa. Y fíjense que la definición de la envidia es tristeza o pesar del bien ajeno, emulación, deseo de algo que no se posee. Dos cosas, tristeza o pesar del bien ajeno, es decir, de lo que vemos que tiene el prójimo y lo ansiamos para nosotros, deseo de algo que no se posee. Y ahí es donde trabaja el diablo en nuestro corazón. Y lo hace con muchísima habilidad, porque es una de nuestras grandes debilidades. Y frente a eso, frente a la envidia, a estas definiciones que hemos dado de envidia, estos ejemplos que hemos dado de envidia, en la segunda carta a los Corintios de Pablo, en el capítulo 8, versículo 2, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, el caso contrario por completo a la envidia, porque dice en grande prueba de tribulación.
La abundancia del gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ahí vamos a encontrar el remedio contra la envidia, la generosidad. Alegrémonos de lo que el prójimo tiene y nosotros no tenemos. Y pensemos que si lo que tiene el prójimo es un impío, en su momento tendrá su castigo. En su momento, cuando llegue el juicio de Dios, del que nadie va a poder huir, escapar. Nadie. Crea o no cree en Dios. Esta es la cuestión. Nadie va a escapar del juicio de Dios. Por eso, recibamos las riquezas de la generosidad del Señor frente a la envidia. Y en Proverbios, en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, versículo 17, vamos a encontrar otro aspecto de la forma en que debemos guardar nuestro corazón. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, es lo que hablamos de los impíos. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Seamos sabios. Y cuando la envidia empiece a corroer nuestro corazón, recordemos que la generosidad es el mejor antídoto contra ese veneno que inocula en nuestra vida el maligno, el diablo. Y vamos a ir a otro ejemplo tremendo con el que también el diablo actúa y obra en nuestra vida, que no es otra cosa que la ira. Por definición, la ira es un sentimiento de indignación que causa enojo, que muchas veces podría tener un origen justificado, pero advirtamos esto, es un sentimiento que causa enojo, apetito o deseo de venganza, furia como si fuera una furia o violencia de la naturaleza. Y además, la ira nos lleva a la hazaña, a tener mala hazaña, al encono o a la venganza. ¿Y qué podemos usar nosotros de la palabra de Dios como herramienta para ir contra la ira? Yo que he sido un iracundo en gran parte de mi vida, ¿cuántos problemas me hubiera evitado si de haber sabido que hay una herramienta para luchar contra la ira? Y la vamos a encontrar en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 5 al 7. Dice Pedro: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esta enseñanza de Pedro la deberíamos guardar delante de nuestros ojos todos los días de nuestra vida, porque en estos breves versículos está una enseñanza, una herramienta maravillosa que Dios inspiró a Pedro para que nos hiciera llegar a los hombres una forma de vivir. Por eso nosotros decimos que ser cristiano no es una religión, porque es una manera de vivir,
una manera superior de vivir. Nos dejamos de las circunstancias del mundo y nos elevamos al mundo superior. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros. Y lo vamos a recordar. Dice Pedro, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Al dominio propio, fíjense qué nos dice Pedro, paciencia, y a la paciencia piedad. Qué importante como Pedro vincula el dominio propio con la paciencia, con la piedad, y a la piedad con el afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Cómo nos podemos airar con nuestro hermano, por quien deberíamos sentir amor, tenerle paciencia, piedad, y sin embargo nos airamos contra él? Pensemos en esto, porque es una sabia reflexión que recibimos del Señor. Así vamos a guardar el corazón. Hay veces que nos complicamos tanto la vida tratando de encontrar cuestiones profundas, tratar de rebuscar los argumentos, que la verdad esté rodeada de grandes circunstancias, grandes señales. Y la verdad está en la palabra de Dios. Solamente que la debemos consultar. Solamente que debemos aprender a buscar. Por eso es tan importante cuando nos disponemos a leer la palabra de Dios, que pidamos al Espíritu que nos revele qué es lo que nos quiere enseñar, qué es lo que Dios en ese momento nos quiere revelar. Aprendamos a vivir de esta otra manera, vivir una vida en plenitud, porque ahora vamos a entender qué quiere decir vivir en plenitud. Vivir en plenitud significa vivir sin ira, sin odio, sin venganza, sin envidia, sin todas esas cosas que el enemigo pone en nuestro corazón para hacernos vivir mal, para causarnos daño y, si es posible, para provocarnos la muerte, porque ese es el fin último del diablo. Vamos a dar gracias por esto. Padre amado, te damos las gracias por tu enseñanza, Señor. Ayúdanos a ser sabios y a ponerla en práctica, para que no sean solamente palabras, sino saber que en cada momento de nuestra vida tenemos los instrumentos que tú nos has dado para enfrentarnos a nuestro enemigo, el diablo. Nosotros sabemos que él ya está vencido, pero lo tenemos que vencer nosotros cotidianamente con tu poder expresado a través de tu palabra, y lo podemos vencer y lo vamos a vencer siempre y cuando seamos fieles y obedientes a ti. Ayúdanos a eso, Padre querido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos amigos, amados hermanos. Nos vamos a despedir con la bendición sobre la vida de cada uno de ustedes, de su familia, de sus amados, de los países donde viven, de despedir también la bendición sobre la vida del prójimo, la vida de nuestros enemigos. Ahora que tenemos la fortaleza, una vez más, de haber recibido el mensaje de la palabra de Dios, para que podamos luchar
contra el enemigo de nuestra fe, para que podamos luchar con eficacia contra el diablo. Que Dios los bendiga grandemente. Muchas gracias y hasta la próxima.